Y el mensaje de hoy es crucificados con Cristo, junto con Cristo. Antes oramos, ¿sí? ¿No podemos agachar? ¿Sí? Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu gracia, Señor, que nos has salvado, nos has rescatado, Señor, y nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy, Señor, que sea tuyo, Señor, que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu hablando, Señor, que no sea yo, Padre, y que llegue a mis hermanos y a los que nos visitan, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén. En esta vida, en este sistema en que vivimos, todos nosotros hay que pagar cualquier cosa que queremos, ¿verdad? Todo hay que pagar. Por ejemplo, si quieres un coche que para trabajar lo necesitamos, es una herramienta más para trabajar, o para ir de viaje, o para salir de casa. ¿Quieres un coche? Tendrás que pagar por ello. Ahora, si quieres un coche, depende, si quieres un coche caro vas a tener que pagar más, si es un coche mediano, menos. Hay muchos que viven para pagar el coche, pero todo tiene su precio. Para comer hay que pagar un precio, para vestirnos hay que pagar. Hay que pagar por muchas cosas, casi por todo hay que pagar. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Tú te mereces, o tú te mereces lo que tú, o tú recibes lo que tú te mereces. Es una ley de vida. Yo estaba pensando en esto, dice, no sé, una cosa que me estaba olvidando. También podemos ganarnos lo malo de las cosas. No solamente podemos ganar lo bueno pagando, que era un coche, sino también a veces lo malo. Hay mucha gente que gasta dinero comprando cosas para vicio, ¿no? Déjame explicarte un poco de este principio. Por ejemplo, si yo no fuera guapo, no tendría la mujer que tengo. Una ley de vida. Es un principio. Yo recibo lo que me merezco, ¿verdad? La broma. No estaba escrito. No, sí está. En serio, si tú te saltas, por ejemplo, un semáforo, ¿qué recibes? Una multa, ¿verdad? Una amonestación. Siempre hay que recibir algo. Como por ejemplo en el principio cuando dije yo, mi mujer, lo bueno, en el semáforo, pues una multa es mala. Eso no es bueno. Si decides robar en un banco y te atrapan, mayormente te atrapan, tendrás un castigo y serás encarcelado. Todo tiene un precio, todo hay que pagarlo, tanto lo bueno como lo malo. Tú tienes lo que te mereces. Si haces bien, te mereces lo bueno. Si haces mal, te mereces lo malo. Gálatas 3:10, vámonos a Gálatas 3:10, dice, resumiendo un poco de este principio, según la Biblia. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Podríamos decir, aquellos que hacen las obras de la ley vivirán por ellas y tienen que cumplirlas todas sin fallar ninguna. Y estos serían los que trataban de ganarse la salvación por medio de guardar la ley. ¿Puede alguien ganarse la salvación guardando la ley? Tendrías que ser perfecto ante la ley. Tus obras tendrían que ser perfectas. Ya he dicho que te mereces o recibes lo que te mereces. Si es que tú cumplieras la ley a rajatabla perfectamente, pero si no, hay que cumplirla toda en su totalidad. Por lo tanto, ¿quién puede cumplirla y merecerse el agrado de Dios por medio de las obras de la ley? La salvación.
gracia delante de Dios. Entonces, para vivir la ley de Dios, el estándar, el modelo, la norma, el patrón o la referencia de Dios, si tú quieres su bendición o salvarte a ti mismo, vas a tener que satisfacer sus demandas. Tú tienes que hacer lo que la ley demanda. ¿Por qué? Porque tú obtienes lo que mereces, como digo. Todos nosotros necesitamos bajo este principio de la ley de Dios. Por ejemplo, estamos bajo este principio. Todos nacemos bajo este principio. Si obedecemos, nos bendecirá. Si desobedecemos, nos maldice. Seremos culpables y castigados por no cumplir la ley. ¿Qué dice Santiago 2:10? Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, solo un punto, se hace culpable de todos. Repito, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Cuál sería la paga por desobedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios? Vamos a Gálatas 2, del 15 al 17. Gálatas 2, 15 al 17. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. ¿Gálatas he dicho? Perdón, Génesis. Es que estoy en el mensaje, Gálatas 2. Génesis. Lo siento. Un error. No soy perfecto. Eso lo sabemos, ¿verdad? Por eso necesito cada segundo de Cristo. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Y desde entonces el hombre está muerto porque desobedeció a Dios. En vez de obedecer a Dios, cogió y tomó de ese árbol y pecó contra Dios. Una sola cosa Dios le pidió, que no comiera de ese árbol. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, no es sencillo. Pero el hombre tomó y pecó. Desde ese entonces está muerto espiritualmente. Entonces la paga de ese pecado, de esa transgresión es la muerte. El hombre desobedeció a Dios. Y desde ese entonces no deja de pecar. La Biblia también nos dice que siempre su corazón es malo y su forma de vivir no es satisfactoria a la ley de Dios. Veamos algunos versículos sobre este punto, referente a la conducta y naturaleza del hombre pecador. Por ejemplo, Romanos 15:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó de todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte, es pecado, y la naturaleza y la conducta del hombre pecador es una condición de muerte. Jeremías 17:9 dice, mira cómo es la naturaleza del hombre desde que pecó. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mejor dicho, todo pensamiento del hombre, todo entendimiento,
toda voluntad del hombre es enemistad, es desobediencia, y por eso está incapacitado, no puede sujetarse a la ley de Dios, a la ley de Dios. Así que el hombre no puede por causa del pecado. Nadie puede cumplir toda la ley satisfactoriamente delante de Dios. ¿Cuántas veces habremos hablado con gente no cristiana, al menos yo, en el mercado, y tengo esta pulsera que me lo regalaron, que dice Jesús es mi Salvador? Entonces a veces me preguntan, me dicen, ¿qué es eso? Bueno, soy cristiano, Jesús es mi Salvador. Ah, vale, yo también creo en Jesús. Ah, sí, pero no voy a la iglesia. Soy católico, pero no practicante. Pero yo sí hago las cosas bien, yo creo que soy buena persona. ¿Quién puede ser bueno sin Dios? Sin Dios, ¿quién puede ser bueno? La prédica anterior de Gálatas dije, ¿quién es realmente bueno para merecerse la gracia y la misericordia y la salvación de Dios? ¿Hay algún hombre que haya cumplido en su totalidad, a la perfección, las obras de la ley? No. Así que muchos estamos engañados. ¿Qué es la ley? Cuando hablamos de la ley, ¿qué entendemos con la ley? Pero antes de esto, porque todavía estoy en la introducción, antes de entrar al texto, que el texto principal es Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero quiero meter este texto dentro del contexto de Gálatas 2. En Gálatas 2, 11, 21 nos dice que Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? El apóstol Pedro vino a Antioquía, un lugar, en el versículo 2 dice, Pedro vino a Antioquía, en el versículo 11, y le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo llama la atención a Pedro, porque lo que estaba haciendo era merecedor de condenar. Pedro vino a Antioquía, un lugar donde fue fundada la primera iglesia gentil. Y Pablo dice en la palabra que le resistió cara a cara, porque era de condenar. Pablo se estaba condenando a sí mismo. Él era culpable de pecado por el alinearse con hombres quienes, según él sabía, estaban en el error. Y Pablo acusa del daño y la confusión que ocasionó Pedro a sus hermanos gentiles. Voy a leer un poco el texto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos que venían de parte de Jacobo, supuestamente, comían con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Se introdujeron en la iglesia de Galacia algunos que venían con engaños, con un evangelio, ¿se acuerdan? Al comienzo un evangelio diferente, un evangelio según obras.
según la carne. Y Pedro, antes que llegaran estos a la iglesia de Galacia, de Antioquía, comía, dice, con los gentiles. Él comía con los gentiles, y estuve viendo un poco en la historia, que los gentiles, estas personas a veces comían de comidas sagradas que vendían en los mercadillos. Y los judaizantes, porque los judaizantes no se querían contaminar con comida sacrificada de los ídolos, por lo tanto, Pedro, cuando vio llegar a los judaizantes, lo primero que hizo es retraerse y separarse de las personas con quien él estaba, con sus hermanos los gentiles. Él dice que se retraía y se apartaba. ¿Ustedes, alguno ha visto en estos los dibujos cuando, por ejemplo, Walt Disney con el coyote, cuando el correcaminos quiere escapar del coyote, no suelen hacer los dibujos así con los pies que se van girando así, sale disparando? Así cuando vio los judaizantes venir, Pedro se retrayó y salió disparado. Sintió miedo, dice, sintió temor de la circuncisión. Se apartó de sus hermanos los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y dice, y en su simulación, o sea, hipocresía, participaban también los otros judíos con quien él los arrastraba. Pedro arrastraba a más judíos dentro de la iglesia a vivir esta vida de hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por las hipocresías de ellos. ¿Cuál era el problema? En Pedro, con esta forma de actuar, él negaba con sus actos el verdadero evangelio. Él estaba negando el evangelio de Cristo. Así que Pablo dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vienes como los gentiles, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. O sea, sí, Jesucristo, pero también tienes que cumplir las obras de la ley. No. Tienes que vivir bajo nuestros rituales, nuestra forma, nuestras costumbres, para también ser salvo. Dice, nosotros judíos de nacimientos y no pecadores entre los gentiles. Los judíos creían que las promesas y dones eran exclusivos solo para ellos. Y para los judíos, los gentiles eran también impuros. Para los judíos, los gentiles eran impuros. Estuve viendo en un libro que tengo, que el pastor me dio, que hablaba sobre donde están los bosquejos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Algo que me llamó la atención, dice que muchos judíos creían arrogantemente la idea de que Dios había creado a los gentiles para avivar el fuego del infierno. Imagínate, ¿qué es lo que tenían en la mente los judíos? ¿Cómo despreciaban a los gentiles? Y pensando, a Pedro se le podría haber juzgado de muchas cosas, hasta de racista, ¿no? De hipócrita, de ir en contra del evangelio que Jesucristo le había mandado a predicar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Saben por qué? Porque si la doctrina de los judaizantes de vivir bajo la ley, intentar con sus propios méritos
ser salvos, merecerse la gracia de Dios. Pablo, Pedro y Bernabé y muchos más judíos volvían a quedar en categoría de pecadores, porque habían comido y fraternizado con gentiles, en quienes, en opinión de los judíos, eran impuros. Y si los judaizantes tenían razón, Cristo se había equivocado y había enseñado a las personas que pecaran, pues dijo que la comida no contaminaba a las personas. ¿Me explicó? Lo que Pablo estaba condenando es que con sus actos Pedro estaba dando la impresión que Cristo había mentido. Y de esta manera no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Muy bien. Con esto, la pregunta que hice al comienzo, ¿qué es la ley? ¿A qué se refiere con la ley nuestra Biblia o nuestra palabra de Dios? La Biblia. Para los judaizantes, el cumplir las obras de la ley les daba derecho a ser salvos. Ellos enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cristo más la ley. Con la idea de que para ser salvos tienen que hacerse judíos, hacer buenas obras y guardar la ley. Eso era para los judaizantes la ley. ¿Qué es la ley? Es una norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Y puede ser impuesta por una autoridad terrenal o divina. Esta es una ley, esta es la ley, en conceptos especiales. Algunos ejemplos de las obras de la ley de Dios que tendríamos que cumplir perfectamente, porque hemos visto que la ley es una norma impuesta por una autoridad, y si no la cumples hay una sanción. Por ejemplo, en Levítico dice: no hurtaréis. Dice: no engañaréis, no mentiréis. ¿Cuántos mienten aquí? ¿Cuántos mienten? No, yo nunca he dicho una mentira. Tú has ensuciado esto y no fui yo. Ya hemos mentido, ¿verdad? Y dice que si no cumplieras una de los estatutos de la ley, una nada más, si no lo cumplieses, nada, morirás. Has desobedecido toda. También dice en Romanos: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. ¿Realmente amamos al prójimo? Cuando estuve leyendo este versículo me estuve haciendo una pregunta personalmente: ¿realmente amo a mi prójimo? Y me quedé un buen rato ahí. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amamos? Cuando vemos una persona que está perdida, le estamos predicando el Evangelio, de verdad, amándole, porque sabemos que se va a ir al infierno. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Entonces no, desobedecemos. Si queremos agradar a Dios con nuestra forma de vida, con nuestras obras, estamos perdidos. Pero con que hayas fallado solo una vez ya estás condenado. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos tan buenos y perfectos y hemos cumplido al menos esos 2 versículos? No hurtarás, no engañaréis, no mentiréis, amarás a tu prójimo, no codiciarás, dice también. En el versículo que he leído: no darás falso testimonio, no hurtarás, y más. ¿Para qué, pregunto, fue diseñada la ley? ¿Para qué fue diseñada la ley? ¿Por qué lo diseñó Dios? Fue diseñada, y esto lo escuché del pastor, me gustó, fue diseñada para ser libres. Fue diseñada para ser libres y para mostrarnos una hermosa manera de vivir. ¿Qué produce la ley en nuestra vida? Santidad, vida de perfección. Porque si tú te ves ante esta ley, ves que eres imperfecto. Si tú miras la palabra de Dios y todos sus mandamientos
te das cuenta que eres un vil pecador y que necesitas de Cristo para vivir en santidad. ¿Cómo puedo agradar yo a Dios? Si cuando leo la palabra de Dios me veo impuro. Cuando leo la palabra de Dios veo mi pecado todos los días. Me veo que no soy perfecto. Entonces, ¿qué necesito? A Cristo. La ley me ayuda a reconocer que solo en Jesucristo puedo vivir de una forma agradable a Dios. Sí, la ley nos ayuda a andar en santidad. Nos da vida, nos perfecciona. Pero una cosa digo, pero como la ley de vida es muy impersonal, es igual para todos y es muy difícil de vivir, de esa manera, vivir al estándar de la santidad de Dios es muy difícil. La ley de Dios nos muestra que tan lejos estamos de vivir bajo el estándar de Dios. Somos demasiados imperfectos para querer la bendición de Dios de esa manera, viviendo bajo las obras de la ley, queriendo ser buenos y perfectos sin depender de Dios. Si queremos vivir sin Dios, si queremos ser salvos sin Dios, si queremos agradar delante de Dios haciendo obras, si te crees bueno por lo que haces, ¿sabes? Lo único que nos queda es recibir la condenación por causa de nuestro pecado, porque no vamos a cumplir la ley a perfección. Vamos a errar. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos los que quieren vivir sin Dios por sus obras y queriendo ser buenos y creer que así van a ser salvos, lo único que van a recibir es condenación eterna. Entonces, con todo lo que he dicho, ahora sí quiero entrar al texto de Gálatas 2:20, donde dice el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, de este texto he podido rescatar 3 cosas, 3 puntos. 1, deja la vida antigua. 2, vive como nuevo. Y punto 3 y último, ¿cuál es ese motor? ¿Cuál es el motor que nos mueve y motiva a vivir conforme al estándar del Evangelio de Cristo? 1, deja la vida antigua. No imitemos a Pedro. Pedro tenía un mandato, era discípulo de Jesús. Él sabía en quién había confiado. Pero mira lo que pasó, en un determinado momento desobedeció, cayó. Y estaba negando ya a Cristo. Deja la vida antigua, de temor, de hipocresía, de miedo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a ir a Romanos 6:6 para entender un poquito este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué se ha crucificado con Cristo? Mi antigua
mi antiguo yo, mi antiguo Doménico, que era un vil pecador delante de Dios, que todos sus actos eran sucios. Eso fue crucificado junto con Cristo. Él destruyó el pecado y Él me ha dado libertad y ya no vivo más para el pecado. Y cuando dice crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, este verbo crucificado se alude o se insinúa la autonegación del ser humano que ahora tiene una nueva vida en Cristo, fundada en Cristo y no en sí mismo. En Cristo fue crucificado mi antiguo yo, que era un vil pecador. En Cristo fue crucificado aquel Doménico, mi persona, que era enemiga de Dios, que no podía cumplir las obras de la ley, el que era de mente y corazón sucio. Ese fue crucificado. Pero ahora tengo una nueva vida en Cristo, porque Jesucristo no solo murió en la cruz, sino también que resucitó, y nosotros resucitamos junto con Él en una nueva vida. Una vida fundada en Cristo. Ya no en mí, sino en Cristo. Ahora vivo para Cristo, ya no vivo para mí. Y como he dicho al comienzo, no sé si lo habré dicho, el viejo hombre era de corazón perverso y engañoso. Era enemigo o adversario de Dios. No se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía. Estaba perdido. Ese fue crucificado. Pero con Cristo, nosotros los que estamos aquí, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Lo que esclavizaba nuestra voluntad. Porque ahora recuerdo que en la Biblia dice, los que son de la carne viven según la carne, y los que son del Espíritu viven según el Espíritu. Los que son de la carne siempre dan frutos de la carne. Son esclavos del pecado. Pero los que hemos nacido en Cristo, los que somos del Espíritu, damos frutos del Espíritu. Andamos según el Espíritu. ¿Y cómo anda uno que ha nacido de nuevo? Viviendo bajo la voluntad de Dios, obedeciendo, caminando en santidad junto con la ayuda de Cristo, amando su palabra, amando al prójimo, obedeciendo, porque dice ama al prójimo como a ti mismo. En Cristo somos libres del pecado y tenemos que andar conforme, o tenemos que andar firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Recordar que el primer punto es, deja la vida antigua. Deja la vida antigua. Estate firme en tu nueva naturaleza, en esta libertad que Dios te ha dado. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo, esto que los animales llevaban para arar la tierra, eran esclavos de ese yugo. Nosotros ya no tenemos ese yugo del pecado, ya no se enseñorea de nosotros lo que hemos nacido de nuevo, sino es Cristo Jesús. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Así que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No retrocedan, les animo a que no retrocedan a su antigua vida de pecado, como en el caso de Pedro. Porque cuántos jóvenes y adultos hay que han escuchado el verdadero evangelio en las reuniones de jóvenes los domingos,
y no pueden vivir una vida agradable delante de Dios porque no dejan su antigua manera de vivir. ¿Cuántos hay así? Que vienen a la iglesia y ves una cara de sufrimiento porque quisieran agradar a Dios, pero no pueden porque todavía no dejan esa antigua forma de vida pecaminosa. Hay muchos que sufren, pero una cosa te digo, que hay una nueva vida en Cristo Jesús. Hay una vida nueva en Cristo Jesús, así que vive como nuevo. Uno, hemos dicho, deja la vida antigua, pero ahora vive como nuevo, con esta nueva vida que te ha dado Cristo, esta libertad. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Qué tengo que reflejar al mundo? A Cristo, con mi forma de vida. Entonces, sabemos que el viejo hombre del creyente queda muerto. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despejaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para nosotros está muerto porque ahora vive Cristo. Estos deseos ya no se enseñorean de nosotros. Ahora vivimos conforme a Cristo, la vida de Cristo. Porque en Cristo hemos sido juntamente crucificados. ¿Cómo debe ser nuestra forma de vida en Cristo de Jesús? ¿Cómo debemos vivir como nuevos? Efesios 5:2 dice, y andad en amor. Uno de los versículos que escogí. Miren, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La nueva forma de vida de un creyente es reflejo del amor de Cristo. Es una entrega cada día a Él. Es una entrega que solamente si nos entregamos a Él cada día, podemos vivir una vida como una ofrenda agradable a Dios. Solo en Cristo. Porque la obra, solamente Jesucristo, su obra en la cruz fue una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Con nuestras propias obras no, porque somos pecadores, impuros. Porque siempre nuestro corazón es engañoso y siempre va inclinado al mal. Hay una forma, viviendo la vida de Cristo en nosotros, que Dios vea a Cristo en nosotros. Y así solamente podemos ser agradables delante de Dios, viendo a su Hijo en nosotros. Y así el mundo verá también a Cristo en nosotros y estaremos dando testimonio de Él. Así que vive en santidad delante de Dios, apartándonos de las cosas que no agradan a Dios, que contaminan nuestra vida. Así podemos vivir como nuevos. Confía en Dios y vive seguro en Cristo, siendo crucificado. Porque en Cristo han sido crucificadas nuestras pasiones y deseos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántas veces yo he predicado erróneamente? Porque antiguamente predicaba más el error que la verdad. Y decía, ven a Cristo y crucifica tu carne todos los días. Crucifica tu carne, es obrar. Tú no puedes crucificar todos los días tu carne, no puedes, porque ya fue crucificado una sola vez con Cristo. Ahora vive confiando que tu viejo hombre ya fue crucificado, ya no se enseñorea de ti, ahora vive Cristo en mí. Soy una nueva persona, una nueva naturaleza. Ahora tengo que vivir bajo la cruz, humillado, glorificando a Dios, honrando a Dios, alabando a Dios con mi estilo de vida, adorando a Dios, agradecido porque Él me ha dado una vida nueva.
Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El nuevo hombre o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir en Él. Jesucristo mora en nosotros y Él nos ayuda a vivir de una forma que agrada a Dios, a andar en santidad. Y esto me lleva al tercero y último punto. Ya me falta poco. Y miento, ¿ya ves? Me falta poco. Tercer punto. ¿Cuál es el motor que nos mueve y motiva a vivir conforme al estándar del Evangelio de Cristo? ¿Cuál es ese motor? Gálatas 2:20 dice: lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo ahora, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es ese motor? Es la fe. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. La fe es el motor que me mueve. La fe es el motor que me motiva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si no fuera por su fe, no tendríamos la posibilidad de ser salvos ni uno. Porque por medio de la fe, en Cristo Jesús hemos sido salvos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y no por obras. Esto no proviene de nosotros, ni la gracia ni la fe. Es un don de Dios. Es un regalo inmerecido. Deberíamos vivir agradecidos. En este texto de Gálatas 2:20 podemos rescatar algunos pronombres. Estaba viendo algunos pronombres en Gálatas 2:20 que nos puede ayudar mucho. Dice: con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual a mí, me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo, ¿quién? Yo, en el Hijo de Dios. O sea que mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. No fue destruido mi yo, sino que fue crucificado junto con Cristo. Y mi antiguo yo, dice la Biblia, que fue condenado en mi carne. Romanos 8:3 dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. Mi carne todavía desea lo malo. En la carne, los deseos que están en mí. A veces deseo cosas que no quiero, pero mi antiguo yo, como fue crucificado y todos los pecados fueron echados al fondo del mar, tengo a Cristo, el Espíritu Santo, que me ayuda a ser diferente, a no pecar. A veces caigo, porque esta carne, ¿quién podría quitarme este cuerpo pecaminoso? Algún día, cuando estemos en la gloria de Dios, seremos perfeccionados en la totalidad. Pero el pecado está aquí. Pero tengo a Cristo en mí. Tengo una nueva vida en Cristo. Un yo que se sujeta a Dios. Porque dice: lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que yo ahora vivo en la carne, ya lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ese yo pecador, ese yo que era enemigo de Dios, ese yo que estaba perdido, ese yo que no tenía ayuda para vivir una vida de santidad, ahora sí lo tiene. Tenemos una vida nueva. El yo que tengo, la persona que soy ahora, a veces me sorprende. Porque veo mi pasado y lo veo muy oscuro. Y de muchas cosas me avergüenzo. Me avergüenzo hasta haber predicado
Antiguamente, cuando no había conocido la iglesia bautista bíblica, donde gracias a Dios puedo escuchar mensajes de sana doctrina, me avergüenzo de haber predicado cosas que parecían motivar a las personas, pero motivar a que ellos con sus propias fuerzas pudiesen agradar a Dios. Estaba haciendo lo mismo que Pedro, más o menos. Vamos, que tú puedes, que tú lo vas a lograr. Pero jamás predicaba, tú eres un pecador y necesitas de Cristo. Siempre era muy psicólogo, mucha psicología, mucha fuerza en sí mismo, mucho agradar a Dios por ti mismo. ¿Quién puede agradar a Dios por sí mismo? No hay nadie. Así que ahora vivimos en Cristo Jesús. Gracias. Yo doy a Dios por su gracia y misericordia que me salvó. Así que para terminar puedo decir que mi antiguo yo ya no me domina. Los que hemos nacido de nuevo, el antiguo yo ya no nos domina, porque es ahora la vida de Cristo que es poder, porque el Evangelio que vive en nosotros es poder de Dios. Porque es ahora la vida de Cristo que vive en nosotros, en mí. Hermanos, cuánto amor de parte de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Que lo que teníamos que pagar en la cruz, Él lo pagó por nosotros. Nuestra condena, que era el infierno, la muerte eterna, Él, con su sacrificio, Él muriendo por nuestros pecados, Él lo pagó todo, lo que la ley nos demandaba, morir eternamente, porque como no cumplíamos la ley, como no éramos perfectos, éramos pecadores, nos merecíamos la muerte eterna, separados de Dios. Pero gracias a Dios que Él en la cruz y murió por nosotros, ahora tenemos vida eterna. Precioso amor. Así que tienes a Dios, tienes a Cristo para que Él te ayude. Lo único que tienes que hacer es entregar tu vida, ya no hacer las cosas que hacías antes. Reflexiona. A veces es bueno quedarse quieto y pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy viviendo la vida que Cristo quiere que viva? ¿Cuántos hemos nacido en la iglesia? ¿Cuántos hemos venido a la iglesia? Hemos escuchado tantos mensajes, pero venimos los domingos, escuchamos y digo, wow, pero luego de lunes a sábado o lunes a viernes tenemos un estilo de vida que no agrada a Dios, que si nos viera nuestro pastor o nuestro líder, no nos dejaría entrar a la iglesia. Pero ¿cuántos sufren así? ¿Cuántos están padeciendo solamente porque no ponen su confianza en Cristo? No tienes que hacer nada más que confiar, creer que Él lo hizo todo por ti. Pero claro, la salvación, Él lo hizo todo. La salvación es de Él lo hizo todo, es gratis. Pero vivir en santidad también depende no solamente de Dios, sino de nosotros. Junto con Cristo andamos. A Él tenemos que por gracia andamos en santidad. Siempre está el Espíritu Santo levantándonos, poniendo ese querer como el hacer en nosotros. Así que animo a que confíen en Dios. Así que, como he dicho al comienzo, deja la vida antigua, vive como nuevo y cree en Cristo, confía en Cristo. Confía en esa fe en el Hijo de Dios que Él nos motiva, Él nos mueve a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y ese es todo el mensaje de hoy. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por Él. Porque Él ha muerto por ti y por mí en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, Él es fiel y justo para salvarte. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Así que hoy es el día
de salvación. Amén. Te doy gracias.